La semana pasada en el diario El Financiero, en la Cuarta Transformación, una columna muy leída del periodista Darío Celis. Darío escribía: la contramarcha nos costará unos 1,500 millones de pesos. Cada camión cuesta un promedio de 24,000 pesos, viaje redondo, además de los gastos por persona para estancia, comida y un apoyo por el esfuerzo de participar. Ya vimos lo que sucedió el día de ayer y le aprecio mucho. Un gusto poder saludarte, querido Darío Celis. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Luis, mucho gusto, muy buenos días, Luis Cárdenas. Al contrario, Darío, gracias por estar con nosotros. Oye, ya que vimos lo que sucedió, ¿cómo va el cálculo? ¿Lo dejarías en esos 1,500 millones de pesos, lo que costó la marcha de ayer? No, fíjate que hoy ya hice un ajuste al alza. Al alza. Pudimos de alguna manera también poder constatar con las muy escasas cifras que ha dado a conocer el gobierno de la Ciudad de México e incluso el mismo gobierno federal y el partido en el poder, Morena. Hoy escribo una columna en donde calculo que el costo de la contramarcha ascendió a unos 1,870 millones de pesos. Estamos hablando de un costo promedio de 1,800 pesos por persona, partiendo de la base de que fue 1,000,000 de personas. Y no estamos tan alejados de la realidad, porque ayer Claudia Sheinbaum es la única que ha puesto sobre la mesa un número de asistentes. Hablaba de 1,200,000 personas que estuvieron en la marcha de ayer. Hay quienes creen que se pudo ir hasta el 1,500,000. Algunas fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto local como la federal, incluso de Gobernación, hablan pues arriba incluso de ese 1,200,000 personas. Pero bueno, nosotros tomamos como base 1,000,000 de personas, de las cuales 700,000 vendrían de fuera y 300,000 serían de la Ciudad de México y la zona metropolitana. ¿Cómo llegamos a esos 1,870 millones de pesos? Bueno, pues partiendo de este principio de que si son 1,000,000 de personas, el rubro más oneroso fue el pago que los acarreadores tuvieron que hacer a los asistentes para renunciar a su domingo y apersonarse en el Zócalo capitalino. Se habla de entre 500 y 1,000 pesos como pago, pero vamos a ponerle una media, 750 pesos por cabeza. Solamente en ese apartado, y aquí hay que ponderar el gran poder de los sindicatos y organizaciones de trabajadores, los gobernadores, 21 gobernadores de Morena, alcaldes, legisladores, dirigentes locales de estados y municipios afines al obradorismo, pues habían desembolsado unos 750 millones de pesos por esa compensación de entre 1,000 y 500 pesos por cabeza. Estamos hablando aquí fundamentalmente pues de estas personas que asistieron ayer. El segundo apartado más gravoso fue el transporte, el cual quedó evidenciado y viralizado ayer todo el día en las redes sociales, donde se demostró pues ese músculo corporativo de los sindicatos cooptados por la 4T. Aquí en transporte estamos hablando de que para traer a esos cerca de 700,000 acarreados de todo el país, desde lo más alejado del norte hasta lo más recóndito del sur, los gobiernos de Morena usaron alrededor, y este dato de alguna manera lo constata hoy Reforma, creo que ellos hablan de 1,700 autobuses. Yo en la columna de hoy estoy hablando de 1,500 autobuses que abarrotaron y siguen abarrotando la Ciudad de México, que vinieron de fuera. Los organizadores debieron gastarse al menos otros 420 millones de pesos, que es el costo de contratar un autobús con capacidad promedio de 40 personas, que a su vez cada autobús cuesta 24,000 pesos más o menos el viaje redondo. El tercer gasto en importancia fue el hospedaje de esas 700,000 personas que habrían venido de los 31 estados del país, que sumaría cuando menos otros 175 millones de pesos. Estamos hablando alrededor de 250 pesos por pernocta, ¿sí? Otro rubro del relevante fue el alimento de esos cuando menos 700,000 seguidores de López Obrador que llegaron de fuera
que empezaron a arribar la noche del sábado y se debieron haber ido la noche de ayer domingo. Una cena, un desayuno y una comida les costó cuando menos 600 pesos, cuando menos a esas 700,000 almas, que nos lleva a otros 420 millones de pesos que se habrían sufragado, sobre todo por parte de los gobiernos de los estados morenistas. Ya. Y bueno, le podemos seguir siguiendo aquí, mi querido Luis. Sí, claro. Hay otros gastos de 35 millones de pesos que se desprenden de alimentar con las tortas a los 300,000 marchistas que vienen de la ciudad, bueno, que están en la ciudad y que venían de las zonas metropolitanas. Y todavía habría también que considerar gastos de los llamados souvenirs del movimiento de la 4T y del presidente: carteles, camisetas, cachuchas, banderines, paraguas, mantas, claro, mochilas, lonas, calcomanías, botones. Luis, todo eso cuesta. Sí, por supuesto. Todo Lo que eso vimos cuesta. ayer Y alguien lo tuvo que haber pagado. era una cantidad enorme de movilización, de gente que estaba manifestando su apoyo al presidente López Obrador, de acarreados, una parte importantísima, pero como sea, todo cuesta. 1,870 millones de pesos, pero habrá quien diga, Darío Celis, te lo pregunto, bueno, sí, a lo mejor 1,870 millones de pesos, pero no salió del gobierno, salió de las dietas de los diputados, salió de otros lados. Pero alguien lo pagó, Luis. Claro. El presidente se va a defender diciendo: yo no puse ni un quinto, la gente lo pagó de su bolsillo, pero es un costo innecesario con cargo al erario público y a los contribuyentes sobre todo, ¿sí? Porque la dieta del diputado o del senador o el sueldo del gobernador sale de nuestros impuestos, no sale de su bolsa, ¿sí? Y habrá quien me critique, habrá quien ya de hecho me está diciendo que me voy muy por arriba, probablemente. ¿Te gusta que le quitemos los 870 millones de Copete? O sea, 1,500 millones, ¿no? O sea, mínimo. 1,000 millones. Ajá, 1,000 millones. Es un barotote. Para los que se rasguen las vestiduras. 1,000 millones, ok. Es una lanota. Justifica una cantidad de 1,000 millones de pesos el pagar una marcha del ego cuando este país tiene demasiadas carencias, sobre todo niños muriéndose de cáncer y gente que requiere medicamentos. ¿Cuánto es el presupuesto del INE que están peleando de los partidos? Son 5,000, 6,000 millones, ¿no? Una cosa por el estilo. O sea, es muchísimo menos que el presupuesto del INE, pues, pero de todas maneras, pues por ahí anda. O sea, son muchos gastos. Sí. O sea, la cantidad es brutal. Ajá. 1,000 millones o 1,870 millones de pesos para una marcha que ni siquiera logró llenar el Zócalo, Luis. Aquí es justamente donde se ve el pago, el acarreo de 700,000 personas o 1,000,000 de personas que ni siquiera sabían, muchos de ellos, a qué iban, y muchos de ellos ni siquiera se fueron a concentrar en el Zócalo a escuchar el mensaje del presidente López Obrador. Aceptaron venir de paseo a la Ciudad de México un fin de semana, con gastos pagados. Oye, los que sí estuvieron ahí y probablemente se quedaron hasta el final son los empresarios, ¿no? Los representantes empresariales. ¿Qué opinión te merece? Porque además pues, es una pluma muy, muy influyente, una de las plumas más influyentes en el país, en materia financiera, en materia política. Pero ¿qué nos dices ahí de la presencia de Paco Cervantes, por ejemplo, del Consejo Mexicano de Negocios, al lado de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, ahí prestos para la foto? Pues muy lamentable, de vergüenza, la verdad, porque pues no tenían nada que hacer ahí. Ellos son empresarios y deberían pintar su raya y no involucrarse pues en esto que fue ayer simplemente la marcha de la gratitud al presidente López Obrador. Los empresarios estaban de más en esa reunión, ya lo habías dicho hace un momento. ¿Por qué no fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios a la misma marcha en defensa del INE? Porque aún así van y a la otra no. Yo creo que se vieron muy mal, Luis. No debieron haber estado presentes, debieron haberse mantenido al margen, y yo creo que esto va a generar mucha molestia, si no es que ya la propició al interior del empresariado mexicano, porque pues los representantes de las cúpulas, en este caso Antonio del Valle
Perochena y Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, pues fueron prácticamente por voluntad propia. Yo no creo que les hayan dicho a sus representados vamos a ir, y si se los hubieran preguntado, muchos se habrían opuesto. Darío Celis, es un honor poder tenerte aquí en este espacio, platicar contigo. Mil gracias, Darío, y te leemos siempre ahí en la Cuarta Transformación del Financiero. El honor es mío, Luis Cárdenas. Gracias por el espacio.